Catalina Penilla y junto a mis compañeros Juan Blanco y Andrea Durán hablaremos el día de hoy sobre el mecanismo de Hooken. Para abordar el tema en la totalidad es importante mencionar los objetivos que se tienen al analizar este mecanismo, también las características y los casos del mismo, llegando así a una descripción cinemática teniendo en cuenta los grados de libertad y la ley de Grashof vistas en clase. Luego se realizará un análisis de aplicaciones en la ingeniería y la manufactura del mecanismo, teniendo en cuenta los materiales, la fabricación, el ensamble y el movimiento, para así de esta manera llegar a las conclusiones del mecanismo. Como objetivo general tenemos el analizar de manera teórica y práctica el mecanismo de Hooken y su correcto funcionamiento. Por otra parte, los objetivos específicos nos establecen que, primero, vamos a sintetizar las características principales del mecanismo de Hooken, segundo, vamos a determinar la descripción cinemática de dicho mecanismo y tercero, vamos a demostrar y comparar el mecanismo realizado tanto de manera virtual como física. ¿Y qué es el mecanismo de Hooken? Es un mecanismo de línea recta, el cual es un mecanismo en el que un punto de uno de los sólidos rígidos traza una trayectoria que contiene una porción rectilínea de forma exacta o aproximada. Y también es mecanismo de Grashof, que consta de 4 barras principales, donde encontramos un elemento base, que sería la tierra, una biela, una manivela y finalmente un acoplador. Este mecanismo cuenta con una velocidad constante y esto representa una estabilidad y buena sincronización. La velocidad constante es aquella en la que el mecanismo traza una recta y es allí donde se manifiesta esta característica. Sin embargo, se propone que la recta sea relativamente a velocidad constante, puesto que la aceleración en la recta va a tener valores muy cercanos a cero, confirmando la condición de velocidad constante lineal, y también convierte el movimiento de rotación en un movimiento aproximadamente rectilíneo. El trazado característico del mecanismo de Hooken, es decir, una línea recta con una curva, que estado por el punto P se puede ver alterado al momento de modificar las longitudes del mecanismo. Esto puede causar, por ejemplo, que la línea recta ya sea una línea curva o que ya el trazado no sea algo simétrico, sino algo más asimétrico, como por ejemplo las puntas de los extremos, una más estrecha que otra. Para la descripción cinemática, como mi compañera ya lo mencionó, primero calcularemos los grados de libertad del mecanismo de Hooken y segundo vamos a verificar si este mecanismo cumple con la ley de Grashof. Entonces, para los grados de libertad tendremos en cuenta dos factores muy importantes. Primero, el diagrama cinemático de nuestro mecanismo y segundo, la ecuación con la cual calcularemos los grados de libertad. En este caso utilizaremos la ley de Grüller, la cual nos establece que m es igual a 3 por el número de eslabones menos 1 menos 2 por el número de juntas. En este caso, el número de eslabones y el número de juntas serán establecidos en el diagrama cinemático. En este caso, el eslabón número 1 se encuentra en el punto de tierra, el eslabón número 2 lo definimos como la manivela, el eslabón número 3 como el eslabón acoplador y el eslabón número 4 como la biela. Y bueno, como podemos observar, entonces se encuentran 4 juntas completas revolutas. Teniendo en cuenta entonces L, que es el número de eslabones, y J, el número de juntas, reemplazamos estos valores en la ecuación de Grüller y nos quedaría que M es igual a 3 por 4 menos 1 menos 2 por 4, en donde efectivamente nos rectifica que el número de grados de libertad es de solamente 1. Es decir, que este mecanismo es impulsado solamente con un movimiento de entrada. Para la segunda parte de nuestra descripción cinemática, es decir, la verificación de que si se cumple la ley de Grashof o no en el mecanismo de Hooken, deberemos tener en cuenta primero que nos establece esta ley. Bueno, básicamente la ley de Grashof nos dice que si un mecanismo es de 4 barras y tiene al menos una revolución completa, quiere decir que la suma del eslabón más corto más el eslabón más largo es menor o igual a la suma de las longitudes de los otros dos eslabones. En la imagen que se encuentra en la parte superior izquierda, entonces tenemos la nomenclatura de los eslabones con respecto a la ley de Grashof. En este caso, el elemento base está determinado por la letra P, donde P es igual a 2A. El eslabón más corto es igual a S, en donde S es igual a A. L es el eslabón más largo, en donde está dado por 2,5A y Q está dado por 2,5A igualmente. Esto se debe a que
L básicamente tiene la longitud determinada por los nodos que se encuentran conectados. Los puntos A y B son los puntos extremos de L, en donde B es quien realiza el trazo característico del mecanismo de Hawkins. Dado que en nuestro planteamiento de la letra A la determinamos como el valor de 2 centímetros, reemplazando este valor en S, tenemos que S es igual a 2 centímetros, que P es igual a 4 centímetros, Q es igual a 5 centímetros y L también es igual a 5 centímetros. Por lo que S más L sería 7 y P más Q nos daría un resultado de 9. Y efectivamente aquí podemos verificar que 7 es menor a 9 y por lo tanto se cumple la ley de Grachov. Para este mecanismo tenemos las siguientes aplicaciones en la ingeniería: la bomba de varilla petrolera y la carretilla elevadora de carga. En ambas podemos apreciar el mecanismo de 4 barras principales en donde encontramos un elemento base o tierra, como por ejemplo en la carretilla, en la cual sería la estructura, una biela, una manivela y finalmente un acoplador. Para realizar el mecanismo de Hawkins fueron: para los eslabones, barras metálicas con las distancias de nodo a nodo requeridas, como lo es para el eslabón de entrada 2 centímetros, el eslabón acoplador 10 centímetros, 5 centímetros en cada nodo, la longitud de la tierra de 4 centímetros y el eslabón de salida de 5 centímetros, teniendo así como dimensión que nuestra variable A es de 2 centímetros. Para los nodos y conexiones se optó por usar tornillos y tuercas. De esta manera se realizarán las conexiones entre juntas y así poder realizar el mecanismo. Para que se note el movimiento del mecanismo con ayuda de 2 lápices, se observarán el movimiento tanto manivela como el movimiento característico del mecanismo Hawkins. Para la fabricación y el ensamble procederemos en una tabla a marcar nuestros puntos de tierras y para una mejor estabilidad de nuestro acoplador junto al eslabón de salida realizaremos el movimiento de nuestro eslabón de salida. Con nuestro eslabón de tierra verificaremos que los puntos del nodo se hayan tomado de la manera correcta. Ahora procederemos a insertar nuestro eslabón de entrada al mecanismo anclándolo a la tabla y verificando su movimiento de manivela. Realizaremos el mismo procedimiento con nuestro eslabón Q, que es el eslabón de salida, el cual se anclará a la tierra con ayuda de una tuerca. Como se puede observar en el nuestro eslabón de salida se conectará con ayuda de un nodo y una tuerca al eslabón L con su segundo nodo. Como podemos observar en las imágenes, se adicionan también los lápices que nos ayudarán a brindar el movimiento necesario para el mecanismo. En la parte inferior, con ayuda de un lápiz en nuestro eslabón de entrada junto al acoplador, se realiza el movimiento manivela que dará el movimiento necesario para el mecanismo. Como podemos observar en el video de la derecha y en el video del lado izquierdo, es decir, la praxis real y la praxis virtual del mecanismo de Hawkins, podemos evidenciar efectivamente un comportamiento muy similar, de hecho podríamos decir casi igual, del comportamiento que tiene el trazo del punto más externo del eslabón L, es decir, el eslabón más largo del mecanismo, en donde dicho trazo es una línea recta y posteriormente una curva simétrica. Sin embargo, podemos destacar que en la praxis real hay ciertos errores al momento del trazo. Esto se debe, por ejemplo, a que el lápiz no se encuentra totalmente fijo, por lo que pueden existir pequeñas variaciones al momento de girar el mecanismo. Y ya para concluir, podemos decir que el mecanismo de Hawkins es un mecanismo que consta de 4 eslabones y 4 nodos, que es un mecanismo que convierte un movimiento de rotación en uno aproximadamente rectilíneo. También podemos decir que si las longitudes de los eslabones se modifican, el trazo final será distinto. Y por último, podemos decir que siguiendo la ley de Grachov,
la suma del eslabón más grande con la del eslabón más pequeño será menor o igual a la suma de los otros dos eslabones restantes.